Hola, buenas. Mi nombre es Vanessa y hoy su servidor aquí les hablará un poquito sobre lo que es la Grecia clásica, lo que es el culto y los mitos griegos. Un tema muy interesante que da mucha tela que cortar, pero intentaremos ser lo más breve posible. Bueno, entonces hablamos un poquito sobre lo que es el culto griego. En el mundo griego antiguo, la religión era personal, era directa y estaba presente en todos los ámbitos de la vida. Tenía rituales formales que incluían sacrificio de animales y libaciones, mitos que explicaban el origen de la humanidad y también dan rostros a los dioses. Entonces tenían también templos que sobresalían en el paisaje urbano, festivales en cada ciudad, competiciones deportivas y artísticas nacionales. La religión nunca estaba muy lejos del mundo de la Grecia antigua. Y si bien un individuo podía haber decidido sobre el grado de intensidad de su creencia religiosa, algunos pudieron haber sido completamente escépticos. Ciertos fundamentos de haber estado lo suficiente extendidos para que el gobierno y la sociedad funcionaran. Los dioses existían, podían influir en los asuntos humanos y escogían y respondían a los actos de piedad y adoración. Ya con un poquito de esto podemos hablar para profundizar, ya que su base era la mitología. Hablemos sobre un poquito sobre la mitología griega. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es la mitología griega? Bueno, antes de entrar directo, ya que todos hasta cierto punto sabemos un poquito de este tema, ya que está muy presente en lo que es la televisión, ya que hay programas para niños y adultos que tienen mucho de esto. Pero ¿qué realmente es la mitología griega? Bueno, cuando hablamos de mitología griega nos referimos al conjunto de relatos, mitos y leyendas pertenecientes a la antigua Grecia, que se considera como la cuna de la cultura de la civilización de ese entonces. Y este estaba recogido en un conjunto de diversos textos sobrevivientes a la historia, en los que se dan cuenta de cómo todos los antiguos griegos se explicaban el mundo. Ellos practicaban su religión y representaban su cultura, así como en esculturas, ilustraciones, cerámica y otras formas de artes muy diversas que responden a la imaginación de ellos. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que, bueno, como se puede imaginar, en esos tiempos fue algunos previos a las invenciones de la escritura. Entonces estos relatos eran recitados por bardos o aedas y posteriormente fueron plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos también algunos de ellos son también la fundación de la liberación griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurrieron alrededor de la guerra de Troya, o también los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y de los reinos griegos, la teogonía y los trabajos Idías. Otra fuente importante de estos mitos la constituye la obra teatral de los grandes dramaturgos de la Grecia antigua, que son Sófocles, Euríptopes y Esquilo. En estas piezas se relataban episodios referentes a la traición mítica y heroica, particularmente bajo forma de tragedias, relatos sobre la caída en desgracia de los héroes ante los dioses. Entonces, ya teniendo todo esto presente, podemos hablar un poquito sobre el origen de la mitología griega. Bueno, sobre el origen de la mitología griega, se cree que los mitos y leyendas griegas tuvieron origen en el año 3000 antes era común en Creta. Sus habitantes, que eran de Asia Menor, creían que las fuerzas naturales y ciertos objetos poseían fuerzas, estaban dotadas por espíritus o magia, dando lugar a las primeras leyendas. Y tras varios siglos de invasión de pueblos europeos, se generó una nueva reconfiguración de sus creencias, y de ese sincretismo surgieron los mitos que finalmente recopilados
que finalmente fueron recopilados en lo que hoy día nosotros conocemos como la Grecia clásica o la antigua Grecia. Bueno, entonces entrando ya un poquito de tema en lo que es mitología, podemos hablar sobre los dioses de la mitología. Y los antiguos griegos creían en varios variopintos panteones de dioses, conocidos como el Olimpo, ya que residían en lo alto de un monte con ese nombre. Y tras derrotar a sus progenitores, lo que eran los titanes o dioses titánicos, asumieron el control del mundo e impusieron su orden. Algunos de los principales dioses del Olimpo, vamos a hablar de los principales, ya que si nos ponemos a extendernos son bastantes y no da todo el tiempo para eso. Así que hablemos del más importante, que era Zeus, rey de los dioses del Olimpo y padre de muchos de ellos. Era el dios del cielo y del trueno, hermano de Hades y Poseidón. Y también era hermano y esposo de Hera. Tuvo muchas amantes humanas y divinas, dando origen así a diversos linajes heroicos. Hera, como ya he dicho, que es esposa de Zeus, era diosa madre del matrimonio, la unidad familiar. A menudo cobraba venganza de las infidelidades de su esposo en sus amantes o en la descendencia de esta, y por ello, en otro punto de vista, podríamos verla como la antagonista de muchos héroes. También tenemos a Poseidón, dios del agua y de los océanos, de los terremotos y los caballos. Se le representaba con un tridente en mano. Tenemos a Dionisio, dios del vino, de la celebración, del éxtasis, patrono del teatro y el más joven del Olimpo, nacido del vientre de una mujer mortal. También tenemos a Apolo, dios solar de la luz, del conocimiento y la medicina, del tiro con arco, la música y la profecía, hijo de Zeus y hermano de Artemisa. A su vez, Artemisa se conocía como diosa virgen de la cacería, la naturaleza, el parto y de todos los animales, que es hermana gemela de Apolo, y se le representaba acompañada de un cervatillo. También tenemos a Hermes, el mensajero de los dioses, patrono del comercio, la retórica, la mentira y los ladrones, representado siempre con un casco y unas botas aladas. Tenemos a Atenea, diosa guerrera de la sabiduría, la artesanía, la defensa y la estrategia de guerra, representada a menudo con un búho. Nació de la cabeza de Zeus, luego de que éste se tragara a su madre. Ares, diosa de la guerra, la violencia, y el dios de la guerra, la violencia, el derramamiento de sangre, despreciado por todos los otros dioses excepto por Afrodita, con quien tenía un amorío. A su vez, Afrodita era diosa del amor carnal, la belleza y el deseo. Nacida de la espuma del mar, luego que Zeus cortara los testículos de su padre Cronos y lo echara al agua. Esposa de Hefesto, le era infiel con muchos, entre ellos con Ares antes mencionado. Y Hefesto era dios de la fragua, maestro herrero y artesano del fuego y del metal, hijo de Hera, con Zeus o sin él, caído del monte o el Olimpo al nacer, por lo que le quedó una cojera. Tenemos a Hades, por último, que es dios del reino de los muertos, el inframundo, también de la minería, riquezas terrestres, y a menudo no se le incluye entre los Olimpos porque él residía en su propio reino, que es, como se dice ya, el inframundo. Aparte de los dioses, hay otros personajes que son muy famosos e interesantes de la mitología griega. Entre ellos podemos encontrar a Hércules, que es muy conocido. Es hijo de Zeus por fuera del matrimonio. Era un semidios odiado por Hera, que lo empujó a él a cumplir 12 trabajos. Era el más grande de todos los héroes griegos. Además de él tenemos a Helena de Troya, la desencadenante de la gran guerra de Troya. Al huir del palacio, esto ocurrió cuando ella huyó del palacio de su esposo con el joven troyano París. También tenemos a Aquiles, que es semidios, hijo de Zeus y una ninfa. Era invulnerable, excepto por sus talones.
y apareció en la guerra de Troya. Es muy conocido y de él salió el término de el talón de Aquiles. Muy conocido. Además de él tenemos a Perséfone, que la hija de Deméter fue raptada por Hades para ser su esposa. Y llegó con y su madre, llegó con él a un arreglo para que pasara 6 meses con Hades en el inframundo y 6 meses en la tierra con su madre. Y de esa manera ellas dieron origen a lo que conocemos como las estaciones. También tenemos a Edipo, rey de Tebas, luego de asesinar por error a su propio padre y desposar a su madre con la que tuvo descendencia. Él, al enterarse de sus crímenes, se sacó los ojos y se exilió él mismo. Ahí podemos ver que la mitología tiene temas muy interesantes y que ellos no lo veían, si nos podemos analizar, no lo veían como fantasía. De repente nosotros hoy en día lo vemos así, pero para ellos era muy real y era lo que ellos necesitaban, porque necesitaban creer en algo, y así lo cumplieron al ellos crear estas ideas y cosas que ver. En verdad hay mucho más que sacar en cada personaje. Cuando analizamos un poquito más, necesariamente no cada uno era malos, sino que tenían una razón. Hay muchos videos en internet, podríamos hablar un poquito más de él, pero tomaríamos mucho tiempo. Bueno, esto quería presentarles.